hemos firmado un convenio de colaboración con el clúster AraHealth, que es el organizador de la sesión de hoy. Colaboramos con ellos en las áreas de gerencia de riesgos, cumplimiento normativo y ciberseguridad. Entonces, doy entrada brevemente a Javier Ruiz Poza, que es el presidente del clúster de la salud de Aragón, AraHealth. Va a hacer la apertura de la sesión y seguidamente le tomará la palabra Eduardo Ratia, al cual tenemos el placer de tenerle con nosotros hoy compartiendo pues, este ratito hablando de ciberriesgos. Yo creo que hay pocas personas que puedan ser mejor ponente que Eduardo para la ocasión, ¿no? Y tenemos el gran privilegio de compartir con su empresa, con Lazarus Technology. Son nuestros partners de referencia tecnológicos. Él va a desarrollar el grueso de la sesión. A todo el mundo comentaros, tenéis el chat, como supongo que irán surgiendo dudas y preguntas a lo largo del webinar. Si nos las vais escribiendo en el chat, al final de la intervención de Eduardo Ratia, las iremos leyendo y trataremos de contestar y resolver. Pues Javier Ruiz Poza, cuando quieras. Muy buenas tardes a todos, queridos socios, bienvenidos. Los que no sois socios os voy a contar un poquito. El clúster de salud de Aragón agrupa empresas y algunas consejerías y también centros tecnológicos y universidades del sector salud, y nos dedicamos a realizar proyectos de innovación e internacionalización, básicamente. Una de las cosas de las que hacemos es este tipo de que suelen ser cafés desayuno, que desde que ha llegado el COVID pues se han convertido en esto, ¿no? En webinares, ¿no? Entonces, el formato de estos webinares es que un socio aplica un tema que puede ser de interés a todos, y entonces nos juntamos todos aquellos que estamos interesados en todos los socios, en algunos otros casos no socios, como es el caso de hoy, en la presentación que va a hacer la empresa. Hoy corre a cargo de nuestro partner en ciberseguridad, como ha dicho Eduardo, Recoletos Seguros, Recoletos Consultores, perdón. Y bueno, estábamos ya en manos de la cibernética antes de cuando empezó 2020, y ahora pues se ha acentuado. La prueba la tenemos con este propio café networking, ¿no? Normalmente, lo decía Carlos antes, que cuando había café y croissants venía más gente. Bueno, pues cosas del COVID, otra de las cosas del COVID. Este tema de la proliferación digital ha venido para quedarse, y más en el sector salud, donde vamos a tener que trabajar mucho en todo lo que es teleconsulta, en todo lo que es Big Data, en todo lo que son pues wearables, todo el tema de telemonitorizaciones, todos estos temas que van a ser muy necesarios, porque el sistema sanitario después de esta va a tener que reconvertirse y seguirán los viejos problemas que estaban antes del COVID, ¿no? La difícil sostenibilidad del sistema en un mercado que crece, la demanda crece, y una oferta con capacidad financiera diluida. Bueno, ya no voy a contar nada más, he presentado un poquito lo que es el clúster, lo que pesa la cultura digital, y para ello tenemos hoy, me han hablado muy bien de ti, Eduardo Ratia, me han hablado muy bien. Contamos hoy una conferencia que se titula Teletrabajo y ciberriesgos durante la crisis sanitaria. Me imagino que no será solo durante la crisis sanitaria, sino que después también será de aplicación, y para ello contamos con el director general de Lazarus Technologies, que es Eduardo Ratia. Me han hablado muy bien de ti, Eduardo, porque me han dicho que el tema este de la ciberseguridad, los seguros en general y todo este tipo de cosas suelen ser bastante indigestas, y me han dicho que una de tus virtudes es convertirlo en una cosa muy amena, ¿eh? O sea que adelante con tu presentación, y si Esteban o Eduardo o alguien quiere decir algo más, si no, pues entras ya, Eduardo, ¿eh? Y muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias. Esteban, Elena, ¿entro ya? ¿Comparto? Sí, perfecto. Perfecto. Venga, pues entonces voy a compartir la pantalla y empezaremos. Vamos a ver, compartir. Y ahora vamos a salir con la presentación. Un momento.
Ya está. Vemos la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Primero, agradecer a Aragel, a Recoletos Consultores, a Recoletos Ortiz, a Eduardo Ortiz, a Elena, a Esteban, que me invitéis a este tipo de eventos que son muy interesantes. Lo que pasa es que yo os pediría que no me pusierais el listón tan alto que a veces tengo que pasar por debajo. Entonces, pero bueno, sí es verdad que soy una pasión del director general de Lazarus Technology. Llevamos mucho tiempo trabajando con Recoletos en ofrecer soluciones innovadoras, ¿no?, al sector, al mercado, a las pymes, a empresas, y bueno, nos apasiona en Lazarus este tema, ¿no? Nosotros llevamos trabajando mucho tiempo con ciberriesgos y con empresas ofreciendo soluciones de continuidad de negocio, y a raíz de ahí pues colaboramos también con infinidad de compañías de seguros ofreciéndoles pues servicios desde prevención de riesgos, análisis de riesgos, y en caso de incidente. Pero no voy a hablar mucho de Lazarus, que trata aquí un poco de hacer se trata de ofreceros alguna visión desde nuestro punto de vista más técnico. Nosotros esto que es de los ciberriesgos, ¿no? Empezaríamos hablando de qué es un ataque cibernético, ¿no? Como bien habéis dicho en la introducción, nosotros ya somos digitales todos, ¿no? Cuando hablan de digitalizaciones, nosotros ya estamos muy digitalizados, la sociedad está digitalizada de hace muchísimos años, más del 99% de las empresas trabaja pues con conexiones a Internet, con equipos, ¿vale? Entonces, a raíz de ahí surgen riesgos. Luego vamos a ir viendo que estos riesgos han ido cambiando. Lo que antes eran virus que de alguna manera buscaban soliviantar los sistemas operativos, eran más que ataques retos, ¿no?, que se proponían algunos grupos malignos, ¿no?, como digo yo. Ahora, un ataque cibernético pues es una acción directamente, siempre lo ha sido, ¿no?, pero ahora es delictiva, malintencionada, y lo que quiere es datos o dinero directamente, pero sobre todo datos para hacer dinero con ellos, ¿no? Esto es lo que actualmente se ha convertido en la ciberdelincuencia. Como todos sabéis, Internet tiene dos capas, una profunda y una que es la que vemos. Pues la ciberdelincuencia siempre está en la capa profunda, que es la que está oculta, la que no tiene navegadores. En fin, ahí tienen ellos una base de confidencialidad que no permiten a las autoridades llegar hasta el que comete el delito, ¿no? Por eso parece que están impunes. Es verdad que hay una policía científica y una policía internacional, la Interpol y cualquier otra policía que colaboran muy activamente, pero es muy complejo llegar hasta los que están cometiendo este tipo de delitos. ¿Y por qué los cometen? Pues porque actualmente este tipo de delitos es muy jugoso económicamente hablando. Ellos con esos datos lo que hacen es venderlos o directamente hacen otro tipo de actividades, como puede ser, en fin, el acceso a ese tipo de información para venderlos, o como puede ser la ingeniería social. Y con este tipo de acciones secuestran a las compañías. Con este tipo de acciones lo que consiguen es facturar más que lo que ahora mismo se factura con la droga, según fuentes policiales, ¿no? Imaginaros la cantidad de ataques y lo barato que es para hacer un ataque de este tipo, que de alguna manera necesitas una persona con conocimientos y una serie de herramientas, que incluso ese tipo de herramientas se pueden comprar en los mercados negros, ¿no? Todos somos objetivos. O sea, no todos estamos. Luego veremos algún dato, puede haber puesto otro dato porque hay miles de datos ocupados, pero todas las empresas y las personas sobre todo, pero estamos hablando aquí de empresas, son que manipule, que tenga datos, que almacene, aunque sean datos de contacto, está siendo atacada. Yo no digo ya que vaya a ser atacada, está siendo atacada, hay ataques constantemente, ¿no? Lo que pasa es que tampoco es tan fácil acceder a una empresa, aunque pensemos que necesitamos una protección muy grande. Ya los sistemas operativos, los firewalls, si hacemos las cosas razonablemente bien, como en unas slides más adelante veremos, no son tan sencillos de robar esos datos. Hay que emplear una ingeniería compleja y, bueno, de entrada
hay muchas empresas como para decirnos que no son ataques dirigidos. Cuando hablo de que todos tenemos atacados, no es que sean ataques dirigidos, ¿vale? No podemos evitar estos ataques, pero sí que debemos, lo mismo que cuando tenemos un negocio ponemos rejas y una cerradura, pues sí que debemos saber qué tipo de reja y qué tipo de cerradura tenemos. Tenemos que protegernos, porque los ataques y las amenazas pues no los podemos evitar. Eso siempre va a estar ahí, desgraciadamente, ¿no? Por lo tanto, cada empresa tiene que realizar un pequeño estudio de su estado, ¿no? No vale con tener el último smartphone que ha salido, sino que vale con saber cómo tengo mis sistemas. El gerente, el dueño, la junta directiva, quien sea, tiene que saber que con un smartphone se puede cambiar mañana, pero un servidor cifrado pues te puede llevar al traste tu negocio, ¿no? Por sacar un lado positivo que no los tiene, esta crisis del coronavirus nos ha llevado a conocer mejor esa resiliencia que tenemos en las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos tenido que mandar a la gente a trabajar a casa, porque hemos visto si nuestros sistemas son más o menos robustos y lo permiten, si podemos utilizar vía VPN esa conexión, en fin. Estamos viendo sin darnos cuenta, ¿no? Con esta crisis, algo que en condiciones normales tenemos en mente, que es la continuidad de negocio, pero no la llevamos a práctica, por tiempo, porque dedicamos a otras cosas o por la razón que sea. En este caso, pues es un ejercicio masivo y hemos visto que las empresas, en la mayoría de los casos, aunque luego si en algún ejemplo os pondré de casos que están sucediendo, ¿no? De ataques por el teletrabajo, pues en algún caso, evidentemente, pues les ha fallado los sistemas, pero la mayoría de las empresas funcionan de manera remota con sus empleados en remoto. Las que pueden, por supuesto, las que pueden teletrabajar. Voy a aquí intentar dar una pincelada sobre los conceptos. Pues vulnerabilidad, siempre hablamos nosotros, ¿no? De vulnerabilidades. Siempre decimos, siempre buscamos cuáles son las vulnerabilidades del sistema. Los sistemas son muy complejos y se componen de hardware, software, comunicaciones. Y todo eso lo desarrollan empresas con la mejor de sus intenciones, pero al tiempo de que se actualiza, ¿no? La tecnología, suelen quedarse vulnerabilidades que se publican, que son obligatorias de publicar. Eso es lo que utilizan, esto es lo que utilizan los delincuentes para acceder, no buscan esas vulnerabilidades, no las buscan de una manera puntual, no van a entrar mañana en Recoletos o en cualquier empresa y van a decir, esta tiene esta... No, lo hacen mediante mecanismos, mediante bots, mediante herramientas que lo que hacen es decir, esta IP tiene esta vulnerabilidad, esta IP tiene esta vulnerabilidad. Y luego ya buscan la manera, cuando tienen un número grande de vulnerabilidades detectadas en IPs, las IPs, que no lo sepáis, son las direcciones de cada uno de las redes que están conectadas a Internet, y es como la matrícula. Entonces ellos dicen, venga, voy a sacar vulnerabilidades de las IP de Torrejón de Ardoz. Y se vienen aquí a Torrejón de Ardoz, que es donde vivo yo, lo digo por si acaso alguna vez, porque vivo muy cerca del aeropuerto militar, de la base, a lo mejor pasa un avión y tengo que silenciarme un momento, ¿vale? Pero vienen aquí y entonces dicen, vamos a atacar a todas las IPs, porque ellos saben cuál es el rango de IPs que tiene cada una de las zonas, de las áreas, de las zonas geográficas, y dicen, voy a ver cuántas vulnerabilidades tienen aquí. Entonces almacenan esas vulnerabilidades y luego diseñan el ataque a través de un ransomware, un malware, un phishing, lo que sea. Porque saben que van a tener éxito, porque conocen las vulnerabilidades, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Conocerlas nosotros primero para cerrar esa vulnerabilidad. La amenaza es el tipo de acción, ¿no? ¿Qué amenazas hay ahora mismo? Pues una de las mayores amenazas que te puede incluso llegar a cerrar la empresa es el ransomware. Te secuestran la empresa, te secuestran los datos. Llegas una mañana, vas a abrir tu ordenador y no puedes, ¿no? Pues eso es los tipos de amenazas. El ransomware, los virus, el phishing, los intentos de estafa, ese tipo de acciones son las amenazas a los que uno se enfrenta, ¿no? Y el riesgo, pues es el evento, un evento no previsible que te afecta a la normalidad del funcionamiento de una empresa. Esto es más o menos un poco en ese concepto donde nos tenemos que
que pensar en nuestra empresa, ¿no? Pensemos que no vamos, hay gente que dice, yo te voy a proteger, o sea, te voy a evitar las amenazas. No puedes evitar, las amenazas están ahí y el riesgo está ahí. Lo único que podemos hacer es no tener vulnerabilidades, ¿no? Cuando hablamos de ciberriesgo, decimos que, vale, yo hablo aquí de un concepto un poco más casi asegurador, ¿no? ¿Qué es el ciberriesgo, no? Pues una combinación de riesgos que pueden causar, pues eso, daños materiales, pérdidas, daños intangibles, me pueden tirar abajo la página web, puedo tener una mala reputación, porque luego veremos los tipos de riesgos en los que, de la parte, cómo lo clasificamos, de la parte técnica, ¿no? Incluso puedes afectar, ¿no? Tú tienes, imagínate que estás conectado con un sistema operativo que ya no tiene, por ejemplo, soporte del fabricante, como puede ser un XP, y a través de ahí estás infectando a un tercero que te puede demandar, ¿no? Pues eso, puede haber daños a terceros y entra en juego la responsabilidad civil. Hasta ahora no ha habido demasiados casos, pero puede empezar a haberlos, ¿no? Y sobre todo cuando alguien tiene una póliza que le cubre de este tipo de situaciones, ¿no? Luego, el nuevo reglamento de protección de datos ya nos dio, ¿no?, una idea de lo necesario que era proteger los datos, ¿no? Ya no es que sea necesario, es que es obligatorio ahora mismo, ¿no? Cualquier dato que manejemos, esto tiene que ver muchísimo con la seguridad informática. O sea, cómo estamos trabajando, cómo tratamos esos datos, es seguridad informática. ¿Y qué dice, no, la normativa de protección de datos? Dice que nuestra obligación es protegerlos. Nos da una serie de pautas muy generales porque evidentemente todo el mundo no tiene que hacer lo mismo, tiene diferentes sistemas, pero al final las pautas son generales pero bastante concretas. Mire usted, si tiene usted datos, yo le voy a decir, si en caso de que tenga una brecha, cómo los ha protegido, qué ha hecho para protegerlos, qué sistemas tiene, cómo, en fin, cómo usa usted estos datos. Todo ese, hay muchísimo más amplio, ¿no?, la RGPD, la LPD-RGPD, pero yo me baso en la parte técnica, que es una parte que hay que cumplir, ¿no? O sea, es quién accede a mis datos, cómo se está accediendo y cómo los protejo. Eso es lo que nos dice, así a grandes rasgos, la norma, ¿no? Que ya venía, esta norma no es que se haya inventado alguien en la Unión Europea, sino ya venía digamos, un poco orientada por la norma, por ejemplo, 27001 de protección de datos, de seguridad de la información, perdón, que algunas empresas tenemos, ¿no? Yo estoy preocupado porque mis datos no sean comprometidos, nosotros manejamos también, como en el caso de salud, también datos sensibles, muy golosos para los malos, para los delincuentes, y ya decidimos en un momento determinado, oye, yo me voy a certificar en esto porque necesito tener una metodología que me permita tener los datos protegidos y tener una continuidad de negocio posterior en caso de que me sucediera algo. La norma nos dice que debemos garantizar, pues, la confidencialidad de estos datos, la integridad, la disponibilidad y la resiliencia. Esto luego vemos un poquito en la última slide, que son palabras muy chulas, pero tienen un significado también bastante razonable para las empresas. Esto, la seguridad es sobre todo eso, razonable. Podemos estar muy seguros, tiene que ser razonable, debería ser razonable. Podríamos estar muy seguros y no permitirnos trabajar, ¿no? Nosotros siempre, desde la parte técnica, lo que necesitamos es eso, o sea, que todos tengamos conectividad, que todos podamos trabajar tranquilamente, pero de una manera segura. Eso es lo que hay que buscar. Nuestro consultor en seguridad nos tiene que recomendar eso, porque es muy fácil decir, pues no te conectes a internet o no entres a tal sitio, no sé qué, a lo mejor no puedes trabajar. Bien. Y aquí hablamos de lo que decía en un principio, o sea, no es, aquí incluso esto ya se queda obsoleto, ¿no? Porque esto de la tecnología, esta ley ya la veo yo hasta obsoleta, y eso que desde hace unos días. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza por delante de nosotros. O sea, actualmente cuando sale algo en las noticias respecto a brechas de seguridad, pues todos ya estamos un poco también hartos de ver que se han robado ahora mismo a EasyJet o a no sé qué, no sé cuántos. Bueno, ¿eso qué significa? Significa que en alguna de esas brechas están nuestros datos. Por eso decía en un momento determinado que todos tenemos datos comprometidos, que todos hemos sido hackeados.
bien directamente o a través de terceros. Entonces, hay miles de millones de credenciales y de datos de nuestras empresas y nuestros en la web profunda. Y eso es así, ¿no? Estos son datos oficiales. Bueno, cogí una fuente de Norton, como había cogido de otro lado, pero bueno, esto es del año 2019, me parece, o 2018, pues si hemos sufrido 1.900 millones, perdón, hemos ataques por valor de 1.900 millones, 16,2 millones afectados, o sea, el 34%. Y esto es de hace un año o año y pico. A día de hoy, no quiere decir que todo lo que estemos atacados, los que nos han atacado, estemos en riesgo de perder dinero o perder nuestros datos. Quiere decir que lo han intentado y que algo han conseguido de nuestros datos. Que luego consigan dinero o no, es otra cosa. Luego hablamos aquí de pymes, ¿no? En España es un país de pymes. Es un país en el que el tejido empresarial, perdón, el tejido empresarial está compuesto por pymes. O sea, oficialmente una pyme es una empresa de hasta 250 trabajadores, si no me equivoco. O sea, que hay pymes pequeñitas, micropymes, pymes más grandes, y cada una con su complejidad. ¿Por qué son susceptibles, no? Porque usan la tecnología, por supuesto. Todas las pymes utilizan algo de tecnología, bien sea para producción industrial, para ventas online, para gestionar cualquier tipo de procedimiento. Imaginemos gestorías, imaginemos, en fin, cualquier pyme tiene la tecnología por bandera. Utilizan smartphones, portátiles. Hablo ahí del Bring Your Own Device porque es muy habitual que las empresas digan, mira, te pongo este modelo, pero yo digo, mira, yo soy muy de esta marca o de esta otra y quiero llevarme el mío. Muy bien. Con todo eso hay que tener mucho cuidado. Con el me llevo mi propio dispositivo a la empresa, deberíamos pasar algún tipo de filtro de lo que podemos o no tener instalado en ese smartphone. Ahora, las grandes compañías, por supuesto, lo tienen resuelto, o tienen departamentos que se dedican exclusivamente a la tecnología, a la informática o a la seguridad informática. Pero una pequeña compañía, pues no se lo puede permitir. Aumenta mucho el almacenamiento de datos propios en la nube, por supuesto, comparten información con clientes y proveedores. Muchas tienen comercio electrónico o página web, aunque no tengan comercio electrónico, utilizan medios de pago y tienen empleados. Lo de tener empleados no es malo, ¿eh? O sea, que sí, hay que contratar. No quiero decir yo que sea malo, pero tomar este dato. Más del 20% de las ciberamenazas son ejecutadas por lo que se llama en la tecnología insiders. Insiders son personas que tienen información con privilegios y que pueden hacer un uso fraudulento de las mismas. O sea, pensar que todo eso debería de saberse, debería de analizar quién accede a la información, por qué accede, cuándo accede. Todo eso, tecnológicamente hablando, no es demasiado complejo porque hay una cosa que se llama logs y que si tenemos bien configurado nuestro sistema, incluso hay sistemas gratuitos que te permiten gestionar los logs, se sabe quién accede, qué se ha llevado, todo ese tipo de cosas deberíamos tenerlo resuelto en las empresas. ¿Y por qué son más? Eso es porque son susceptibles, ¿no? Evidentemente hay muchas empresas, muchas pymes. Todo el mundo me pregunta, tenemos una herramienta de desarrollo, ¿no? De ransomware, muchas veces sale la pregunta, ¿por qué solo para Windows? Muy claramente. Claro que hay ransomware para Macintosh o para cualquier otra cosa. Pero ¿qué ocurre? Que en más del 90% del mercado es Windows y estos van a la masa. Van a ver la probabilidad de que alguien caiga. ¿Y dónde van a caer? ¿Dónde van? ¿Al 5% del mercado o al 95%? O van al 95%. ¿Por qué son más vulnerables? Pues sí, cada vez más hay más conocimiento, pero posiblemente porque tienen menos conocimiento que las empresas grandes. No conocen esas amenazas. Han oído hablar, piensan que a mí no me va a tocar. Solo el 40% de las empresas disponen de infraestructuras digitales correctamente garantizadas. Ahora os digo ya que va a aumentar eso, o está aumentando, ¿no? Aumenta por la preocupación del empresario de tener garantizado pues, la infraestructura, ¿no? Tienen acceso a grandes corporaciones, esto significa que tienen que utilizar herramientas externas de terceros que a lo mejor no saben manejar o que, en fin, tienen una vulneración por ahí. Y luego que el 70% de los ataques se dirigen a empresas más pequeñas, porque tienen menos protección y tienen menos sistemas de
restauración de sus propios sistemas. Por lo tanto, son susceptibles de pagar. Y están manejando un volumen de datos muchas veces parecido al que lo manejan, parecido me refiero en cuanto a la calidad de ese dato, al tipo de dato que manejan parecido al de las grandes corporaciones. En nuestra opinión, existen 3 tipos de riesgos que son los que uno tiene que conocer en su empresa. En la continuidad de negocio. Esto es fundamental. Esto es algo que uno tiene que levantarse por las mañanas y al menos una vez a la semana o al mes pensar, si le pasa esto a mi negocio, ¿yo qué pasaría? Y entonces llama ya a su informático, si lo tiene contratado al tercero, a su director comercial, oye, ¿cómo tenemos solucionado todo esto? Y por lo menos ese primer paso hay que darlo, porque tenemos que ponernos, desgraciadamente, en el peor de los lugares, en el que estemos secuestrados, un secuestro de información, en fin, un ataque de negación de servicio, cualquier cosa de estas, para ver qué planes tenemos. Y si no los tenemos, al menos empezar a diseñarlos. Daños reputacionales es algo que estuvo muy de moda, ¿no? Hace unos años, esto de la reputación online, todo este tipo de cosas que al final surgieron, ¿no? en algún tipo de servicio bastante interesante. Nosotros lo que hablamos ya no de reputacional, sino al menos saber qué datos tienen nuestros en Internet, qué datos están en Internet, para yo saber protegerme de eso. Porque de ahí empieza, desde este punto del daño reputacional, empieza lo que es la ingeniería social. Si tenemos publicados todas las cuentas de correo de la empresa y con el cargo de que tiene cada cuenta de correo, imaginémonos esta situación, pues es posible que esa cuenta esté en una brecha de seguridad y alguien ha accedido a ese correo, perdón, el password de esa cuenta de correo electrónico y pueda empezar a investigar sobre cómo preparar un BEC, lo que es un fraude del directivo, que se llama, de cambiar un número de cuenta en un momento determinado y hacer una transferencia a otra cuenta. Si alguien piensa que este tipo de ataques o este tipo de fraudes no son frecuentes, nosotros pues cada mes recibimos 2 o 3 siniestros de este tipo y de cantidades, porque no creas que van a hacer esto con una transferencia de 1.000 euros. No, son tan listos, investigan tan bien que lo hacen cuando saben que va a una transferencia de 100.000, 150.000 o más. Y hemos visto ese tipo de fraudes y más grandes. Y luego el cumplimiento normativo, pues por ahí te vienen poder multas, en fin, ahí te pueden causar unos costes importantes si tú no eres consciente de que tienes que cumplir con esa protección que hablábamos antes de datos personales. Aquí hablamos de los básicos de seguridad. No son caros, ya os lo digo yo. Son cosas que de buena razón, sin tener conocimientos, porque alguien tiene que, un directivo no tiene por qué tener conocimientos de esto, pero sí que paga a alguien para que haga el mantenimiento, o tiene un informático, o depende del tamaño de la compañía. ¿Tengo todo el software legal? Si no tengo software legal, pues es como pretender asegurar un coche robado. Pues esto es lo mismo, ¿no? Asegurarnos de que nuestra instalación tiene todo el software legal. Y si no lo tenemos legal, pues no podemos utilizarlo. Tener una suite antivirus potente y un anti-ransomware, si es posible. Activar cortafuegos. A veces lo desactivamos porque es un rollo, no nos deja entrar en no sé qué página. No, activar cortafuegos, que estamos trabajando y uno luego ya en su casa que entre a las páginas que quiera. Uso de contraseñas complejas. Esto es un poco rollo, pero la realidad es que esto te evita muchos problemas, ¿no? Tener una frecuencia de cambiar las contraseñas de la empresa cuando entras a tu correo electrónico, cuando entras a tus sistemas y demás, pues lógicamente, aunque sea un rollo, evita un montón de problemas. ¿Por qué? Porque estos tienen sistemas, digo estos los malos, los delincuentes, que te pasan en segundos, te analizan miles de contraseñas estándar y por defecto. Y entonces, en el momento que tú tienes una contraseña, aunque sea Lazarus 2004, que es el año de fundación de Lazarus, esa si la utilizo, seguro que la encuentran, ¿no?
Entonces, hay que educarnos en este tipo de prácticas. Cuidado con la ingeniería social. Esto es lo que hablábamos antes, ¿no? De tener mucho cuidado qué correos abrimos, que analizar si nuestros correos están o no metidos en brechas de seguridad, cambiar contraseñas, como hemos dicho antes, y que sean complejas, porque al final, si a ti, a tu empresa, le estafan 150.000 euros, o 100.000 o 50.000, pues ya no los vas a recuperar en tu vida, ¿eh? O sea, eso olvídate ni la policía. Eso se desapareció y luego no hay ningún malo a quien demandar, ni tampoco vamos a ser capaces, seguramente, dependiendo cómo han hecho las cosas, de que nuestro seguro no se haga cargo de esto, dependiendo de cómo se hagan las cosas. Y luego cifra todo lo que puedas hasta hartarte, porque es la única manera de protegerte muchas veces y de proteger esos datos. Estamos un poco en esta época que estamos viviendo, ¿no? Del COVID-19, pues que estamos todos un poco hartos después de 2 meses, más de 2 meses, ¿no? Que ya hemos confinados y aprendiendo nuevos comportamientos. Pero claro, esta gente, los malos, los delincuentes, dicen, ¿cómo puedo yo engañar a alguien, no? Entonces ellos dicen, joder, con el COVID-19, la red está buscando todo el mundo COVID-19, coronavirus, no sé, pues todos ahí vamos a entrar. Las noticias más llamativas son las que más nos llaman la atención y vamos a pinchar allí. Y nos llega un correo electrónico que pone COVID-19 y lo vamos a pinchar. Y eso lo saben ellos. Cualquier circunstancia, cualquier, más esta que es a nivel mundial, que la gente está consumiendo cantidades ingentes de información, cualquier circunstancia lo van a aprovechar. Entonces es el gancho para ellos, ¿no? ¿Y qué han hecho? Pues han hecho de todo. Han hecho campañas a través de correo electrónico, de redes sociales, de WhatsApp, de plataformas de streaming que la gente entra. Son gratuitas porque se ha vuelto loco el de Netflix y ha dicho que nos va a regalar a todos una suscripción de 3 meses y en no sé dónde y tal. Y entonces entras allí, te das todos tus datos, te estafan y te vas y dices, joder, pues no ha funcionado, qué pena. Pero ya tienen tus datos. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Los ERTEs han enviado comunicación a las personas sobre el ERTE diciendo, oye, no te pagamos, somos lo diré, que no me sale, somos los del paro, que no me sale ahora mismo los del INEM, y no te pagamos porque me faltan 3 datos tuyos, y te piden el número de cuenta, la clave bancaria, no sé qué, no sé cuántos, y el otro que está desesperado lo mete. Pues de esas cosas se aprovechan, ¿no? La Policía Nacional ha detectado 12.000 páginas web ilícitas relacionadas con el coronavirus y habrán aumentado, porque estos son datos de hace 1 mes y pico, pues ya habrán aumentado. ¿Cuál es el objetivo? Ellos tienen uno solo, datos personales, contraseñas para venderlos en el mercado o bien extorsionar a los dueños de esas contraseñas, porque ellos tienen claro una cosa. Porque nosotros podemos pensar que nuestros datos no valen, ¿no? ¿A quién va a querer estos datos? Pues tú. El único que quiere esos datos eres tú. Y el único que está dispuesto a pagar por esos datos eres tú. Y eso lo saben perfectamente. Ellos por eso nos hacen secuestros de información y por eso hacen todo esto de lo que estamos hablando. Yéndonos un poco a cosas, y es verdad que esto es del primer mes, en el segundo mes no me ha dado tiempo a hacer una recopilación, no nos ha dado tiempo. Ha habido muchísimos ataques, ¿no? En el mundo de la salud hay obsesión de esta gente, de estos delincuentes, por conseguir ese tipo de datos, porque supongo yo que serán más vendibles o más secuestrables o como sea, ¿no? En el Hospital Universitario de Brno, en la República Checa, nada más empezar casi el COVID-19, pues apagaron los sistemas informáticos, ¿no? Estas son cosas que declaran. Imaginaros, hay situaciones en las que no se han declarado este tipo de incidentes, ¿no? Pero hay empresas o organizaciones, o si son gubernamentales, pues no les quedan más de medio, ¿no? El Departamento de Salud de Estados Unidos, ataque de DOS, de denegación de servicios. Esto se llama que le atacaron mediante redes de bots. Pues ellos también se aprovechan, ¿no? de los ordenadores que están conectados a Internet
y cogen parte, ¿no?, de esa potencia de proceso que les sobra y entonces hacen un ataque masivo a una organización. En este caso, pues, fue al Departamento de Salud de Estados Unidos. El Centro de Salud Pública del Ministerio de Salud de Ucrania suplantado con una campaña de phishing. El director general de la Organización Mundial de la Salud también sufrió una campaña de phishing, también sufrió este tipo de acosos. Yo vivo en Torrejón y el hospital de Torrejón ha estado en enero, le secuestraron, bueno, ellos dicen que no fue un secuestro de información, que fue un malware, en fin, luego uno intenta de buena fe, pues de alguna manera quitarle gravedad, porque evidentemente si te secuestran un hospital y corren peligro los datos médicos, pues lógicamente no puedes alarmar tampoco ni a pacientes, ni a población, ni nada. Pero bueno, estuvieron ahí medio mes, un poco más, con problemas de servicio importantísimos. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de este tipo de campañas. Cuando hablamos de estos nombres tan raros, TrickBot, Formbook, Capot, Royal Road, Blackwater, pues son softwares, malwares, scripts que ellos desarrollan y que despliegan en la Internet, ¿no? Todos estos están relacionados con el COVID-19, de los que hemos ido nosotros viendo que se han desarrollado específicamente para este tema. ¿Qué recomendaciones podemos dar, ¿no?, frente a los fraudes? Pues hay que prestar. Si antes teníamos que prestar, imaginaros ahora. Atención al remitente de los correos recibidos. Eso quiere decir que si tú recibes correos habitualmente de tus clientes, pero y tal, más o menos sabes con quién está hablando. Pero si recibes un correo de, yo qué sé, de Mercadona de 500 euros, pues va a ser un poco complicado, ¿no?, que te regale el señor Roche esos 500 euros, ¿no? Entonces hay que intentar ver quién te manda ese correo. No abrir documentos adjuntos con destinatarios sospechosos, no entregar datos de salud por Internet, no descargar aplicaciones no oficiales relacionadas con el COVID-19. Aunque te hayan recomendado que es la mejor del mundo, no te descargues ninguna aplicación relacionada con COVID-19. Y recelan de campañas de donativos. Hubo una pequeña campaña al inicio, una web que era Donación Coronavirus, y no, la gente donaba allí. O sea, regalaba el dinero sin, de alguna manera, contrastar que era un fraude. Las buenas prácticas en el teletrabajo. Antes os he dejado caer que hemos recibido algún incidente de seguridad motivado por el teletrabajo, y sí, porque, claro, no todo el mundo en las empresas trabaja con un ordenador corporativo o tiene un portátil, tiene un puesto de trabajo, y fue esto este estado de alarma fue tan de repente que la gente tuvo que utilizar los ordenadores que tenía en sus casas para conectarse al trabajo. Pues eso ha provocado que han entrado a través de ese equipo con VPNs, han infectado a la propia empresa, ¿vale? Porque no quiere decir que tengas una VPN a ti no te puedan infectar si tú no tienes bien resuelta la seguridad del equipo de tu casa. Pues asegurarse de que el sistema operativo de aplicaciones están actualizadas, cambiar las contraseñas periódicamente, siempre es lo mismo, y esto hay que insistir mucho en la empresa. Hay que insistir al informático, no solo que nos imprima bien la impresora, que tenga buen color, que podamos conectarnos a Internet, sino vamos a tener unas buenas prácticas y además en el trabajo, estés en el teletrabajo, pero en el trabajo igual, ¿no? No te conectes si alguien no te ha hecho un pequeño análisis de vulnerabilidades. Si no cambias las contraseñas desde hace que no te acuerdas ya ni qué contraseñas tienes, o siquiera no tienes contraseñas para entrar. Intenta implementar un doble factor de autenticación, que si vas a entrar en algún tipo de aplicación que tenga datos muy complicados, que te manden un mensaje al teléfono o lo que sea, un doble factor de autenticación. Ten antivirus, ten firewall activos, si es posible, como hemos dicho, con VPN para conectarte a las llamadas de la empresa. No siempre es posible, pero es muy recomendable. Cerrar la sesión cuando te termine de trabajar. ¿Por qué? Porque si no cierras la sesión no vas a darle oportunidad a actualizarle a los sistemas. Los fabricantes de sistemas operativos, cuando mandan actualizaciones, un porcentaje altísimo son actualizaciones de seguridad. Muy alto.
uno tiene un sistema operativo, joder, ¿cuántas actualizaciones tiene esto? Pero es sobre todo actualizaciones que hacen el parcheo de ese sistema operativo ante posibles brechas de seguridad. Y hay que cerrar la sesión y hay que instalar esas actualizaciones. Evitar utilizar el mismo equipo de trabajo que para el ocio, depende de la economía familiar, pero bueno, hablamos de evitar, ¿no? Es decir, no es lo mismo. Yo, por ejemplo, mi equipo de trabajo solo y exclusivamente lo utilizo para trabajar. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que jamás tengo un malware. A ver si ahora no lo voy a decir, voy a tocar madera y no tengo mi antivirus. Siempre me dice, joder, estás bien limpito todo esto. Pero porque yo utilizo para trabajar exclusivamente. Y asegurar que la Wi-Fi pues dispone de los cifrados de seguridad adecuados, que tengas una contraseña más o menos segura. En fin, si te conectas por Wi-Fi, pues tener unos pequeños básicos. Esto, si se ha mandado a gente a trabajar a casa, hay que ver en qué condiciones está trabajando y darle de alguna manera el soporte necesario para que tenga esto resuelto, porque al final ese es un punto que puede perjudicarle a la empresa. Como últimas conclusiones, pues hablábamos antes de estas cuatro principios básicos, ¿vale?, que debes cumplir. Que aquí hablo sobre la normativa de protección de datos, pero son, independientemente de eso, son de cabeza cumplirlos. Confidencialidad, pues que solo acceda a la información las personas que deben acceder a la información. Integridad, porque la información no pueda ser alterada. Y si se altera, que se sepa quién, cómo, por qué y cuándo se ha alterado, ¿no? Quién quiere entrar, quién quiere, en fin, todo ese tipo que esté íntegra. Disponibilidad, si tenemos todo eso resuelto, pero no la tenemos disponible a nuestros empleados, clientes, lo que sea, lo que haga falta, pues tiene que estar disponible. Tenemos que buscar la manera, ese equilibrio entre la integridad, la confidencialidad y que esté disponible. Y la resiliencia, importante, pues capacidad de restaurar nuestro negocio, la disponibilidad de cualquier tipo de incidente. Y por eso es importante tener como mínimo, haber pensado qué tipo de plan tengo yo si me pasa lo peor, que nadie lo desea, por supuesto. Y en principio, hasta aquí he llegado. Muchas gracias a todos. Yo me quedo pendiente de vuestras consultas. Había una pregunta por ahí, Eduardo, en el chat. Perdón, ahora lo veo, que antes no lo veía porque me tapaba la pantalla. Te voy leyendo si quieres, Eduardo, las preguntas. Vicente Galeana pregunta o afirma, ¿no?, que dado que todos autorizamos el uso de nuestros datos para acceder a determinados servicios, ¿cómo sabes cuándo esos datos que has cedido a un tercero están asegurados? Perdón, no me he enterado bien de la pregunta, se me ha cortado un momento y no me he enterado. Perdona. Repito, nos pregunta Vicente Galeana que dado que todos autorizamos el uso de nuestros datos para acceder a determinados servicios, que cómo podemos tener la certeza de que esa cesión de datos, esos datos que cedemos, están asegurados. A ver, dependiendo de los servicios. Si tú estás ofreciendo tus datos para hacer un servicio bancario, te aseguro que ahí están asegurados. Además, están asegurados y la responsabilidad es del banco y, por tanto, cualquier cosa que te pase con los datos, te van a tener que devolver el dinero. Si lo que estás es cediendo los datos, por poner ejemplos, ¿no?, a redes sociales, a aplicaciones, ahí ya no hay ningún tipo de garantía de que estén seguros y no tienen ninguna responsabilidad porque tú no estás pagando nada por servicio y tú eres el producto. Entonces, eso es una norma básica. Lo que te vas a instalar en tu equipo o en tu smartphone es imprescindible y te merece la pena ceder todos esos datos a esa empresa. Es obligatorio de todas las maneras, al menos en Europa con la RGPD, que esas empresas garanticen esa confidencialidad de los datos, también lo digo, ¿no? Otra cosa es que luego puedan tener brechas de seguridad que, dependiendo de los datos que hayas proporcionado, te van a tener que comunicar. ¿Sí? O sea, te van a tener que decir a ti si le han robado los datos o no y qué tipo de datos le han robado. Eso no quiere decir nada más que te avisan para que tú tengas cuidado o cambies cualquier tipo de, tomas tus medidas, ¿no? Pero si tú estás dándole a una aplicación china que está fuera de la RGPD
tus datos porque te interesa mucho tener una aplicación de compra en no sé dónde, por ejemplo, pues ahí no tienen ninguna protección. Ahí los datos los estás dando porque si ellos te ofrecen algo gratuito y muy bueno es porque tú eres el producto. Y hasta aquí mi contestación. No sé si ha quedado clara o no, pero podemos debatir. Yo tengo una pregunta, Eduardo. Dado que la tendencia es cada vez más a que todos almacenemos una parte de nuestra información y nuestros datos en la nube, esos datos que están almacenados en la nube, por estar allí, ¿están más seguros que teniéndolo en nuestros propios equipos? ¿O incluso estando almacenados en la nube son susceptibles de ser robados? O sea, a ver, la nube, no sé si te he entendido bien, Eduardo, tocayo. O sea, quiere decir que porque estén en la nube tienen más posibilidades de ser robados que si están en un equipo, o sea, en un servidor local. ¿Eso es lo que me quieres...? Que si por estar en la nube están más seguros que estando en nuestros equipos. Sí, lo más normal es que estén más seguros. Lo más normal, igual, cuando estás utilizando compañías que venden nube, hay nubes muy, muy potentes, ¿no? Pues la propia de Microsoft o, yo qué sé, OVH, tienen todas las garantías. Eso no quiere decir que, como he dicho, no sé si lo he dicho, pero lo digo, la seguridad 100% no existe y es posible que puedan sufrir ataques. O sea, sufrir ataques que no hayan podido parar. Ellos sufren ataques continuamente. Todos los CPDs que tienen servicios en la nube. Pero sí están más seguros. En principio, tener los datos en la nube significa que te están garantizando una serie de protección que a lo mejor tú en tu propia casa o en tu propia empresa no te puedes permitir. Te están garantizando copias de seguridad, dependiendo de lo que contrates también, ¿eh? O sea, porque si contratas un disco duro básico, a lo mejor no lo tiene. Pero si te preocupan tus datos y están contratando almacenamiento en la nube y quieres contratar copias de seguridad, van a tener copias de seguridad protegidas seguramente con ransomware, con anti-ransomware, vas a tener copias, de imágenes diferentes y en diferentes localizaciones. Todo esto con la nueva ley solo puede haber localizaciones, si almacena datos personales, localizaciones en Europa, ¿no? Pero bueno, normalmente todo este tipo de compañías lo tienen bastante solucionado. Esto no quiere decir que si tú tienes en tu empresa, o sea, que tú tienes tus datos en la nube, los datos de tu empresa en la nube, tus clientes, de lo que sea, no puedan, si tú no haces bien las tareas en tu casa y no te proteges en tu casa y estás accediendo con sistemas operativos obsoletos, no quiere decir que comprometas esos datos. Tú eres el que vas a comprometer esos datos. O sea, tienes que... Las nubes, almacenados en la nube, están protegidos. Pero como accedes tú también tienes que estar protegido. ¿Vale? No sé si me explico. Perfectamente. Vale. Pedro Antonio Martín, de OK Gestión, hacía la misma pregunta o muy parecida a la mía, lo cual quiere decir que estaba muy bien traída. Pasamos a la siguiente. Desde el clúster nos preguntan hasta qué punto debemos dejarnos llevar por rumores o noticias de la seguridad de las aplicaciones, cómo valoremos el riesgo de usarlo. Hablo de la pérdida de reputación que sufrió Zoom hace unas semanas. Todas las aplicaciones, si hablamos de videoconferencia, tienen sus ventajas y tienen sus vulnerabilidades. Todas. Zoom y el resto. Zoom en un momento determinado posiblemente, pues a lo mejor le pillaron con el pie cambiado y hubo una noticia que no supo manejar por la reputación o lo que sea y parecía que Zoom era el demonio. Si hay un análisis, si son de este tipo de aplicaciones, todas son bastante seguras, incluido Zoom. Es verdad que tenemos noticias que son muy alarmantes, pero todas tienen sus vulnerabilidades. No hay ninguna que sea 100% segura, ni ninguna... yo no soy, he de decir, un experto, sí que me mantengo al día, ¿no?, en este tipo de noticias, pero no soy un experto en aplicaciones de videoconferencia. Ahora, hay comparativas y todas cumplen lo básico y en cuanto a seguridad se refiere, incluida Zoom. O sea, no hay una mejor que otra, hay la que más nos convenga a nosotros por sus funcionalidades, pero no hay ahora mismo una aplicación en el mercado que sea insegura como tal en este tipo de aplicaciones que son razonablemente reconocidas
No nos vayamos a buscar una aplicación que sea, yo que sé, que la ha desarrollado no sé, en Asia, por no decir ningún país, y no vayamos a utilizarla. Utilicemos estándares conocidos, estándares que nos garantizan y que tienen detrás un soporte y que pueden sufrir, como ha sufrido Zoom, un problema más que de seguridad, de reputación, ¿vale? Más que de seguridad, diría yo. ¿Vale? Y luego, respecto a otro tipo de aplicaciones, pues hay que preguntarse muy bien, ¿no? Si las necesitamos. No hablo ya de las de videoconferencia. Hay que preguntarse siempre si las necesitamos, qué nos solucionan y qué datos y qué cosas me están pidiendo para utilizarlas. Muy bien. Vicente Galeana, retomando un poco la pregunta anterior sobre el uso de los datos para acceder a servicios, pregunta si el pago por el acceso a esos servicios garantiza un uso más restrictivo de nuestros datos. El pago, si tú pagas por este tipo de servicios, no, son estrategias comerciales, ¿no? No tiene nada que ver, la aplicación es la misma y lo único que te permiten son más opciones. O sea, imagínate que contratas una de estas aplicaciones gratuita, tiene la misma seguridad que la que no es gratuita, lo que pasa es que te da menos opciones de uso. Si una te permite, yo que sé, imaginemos que sea una de videoconferencia, te permito 10 personas a la vez y otra te permite 100 o no sé. Esos son más que... La aplicación en sí mismo, el desarrollo es el mismo para unas que para otras, pagues o no pagues. La obligación de ese proveedor es ser lo más seguro posible y que no accedan a tus datos. Pero más allá, si pagas o no pagas, no te... O sea, de hecho, vamos, no sería nada recomendable que tuvieran una aplicación gratuita que no les permitiera crecer, ¿no? O sea, que la gente diga, qué bien, cómo funciona esto, ahora necesito más, ¿no? Sí. Sería contraproducente para ellos, en mi opinión. A ver si hay alguna pregunta más. Un segundo. Elena, a mí se me corta. Hay una pregunta de Simón López que no soy capaz de ver. ¿Tú la lees? Es que a ver, espera, porque veo varias. Hay varias de todas formas que yo creo que no has leído, ¿eh? Y aquí veo yo, espera, estoy viendo yo aquí. Sí, hay. A ver, ¿cuál es la última que has leído? ¿De qué gestión has leído? Sí, Cada vez más empresas y despachos profesionales. Esta está ya, sí. Esa está. Sí. Del Clúster Aragón. También. Okay, también. Ok, gestión. Vicente Galeana también. Simón López, buenas tardes. Eduardo, gracias por la ponencia. A nosotros los clientes nos suelen preguntar acerca de si con un antivirus normal pueden parar el ransomware y qué diferencia hay entre un antivirus y un programa anti-ransomware. Es verdad que estas son las preguntas más habituales que suelen hacer. Vamos a ver, a los antivirus funcionan y han funcionado extraordinariamente bien durante muchísimos años, pero funcionan en un sistema que se llama un sistema de firmas. ¿Qué significa esto? Cada software tiene una firma, ellos cogen una parte de ese software, del malware, lo meten en una base de datos y nuestro equipo, cuando va recibiendo o cuando vamos cargando software o navegando o lo que sea, todo lo que suceda dentro del equipo, esto lo va analizando. Y entonces lo analiza como si fuera una gran base de datos, muy rápido, por supuesto, pero todos vemos que cuando el antivirus está trabajando, si es verdad que un poquito se nos ralentiza el equipo, no lo notamos, cada vez son más potentes los procesadores, la memoria, lo vamos notando ya muy poco, ¿no? Yo me acuerdo de los primeros antivirus, que aquello era tremendo, ¿no? Horrible, cómo te ralentizaba toda la potencia o la poca potencia que en aquel tiempo teníamos. Pero ahora casi no se nota. ¿Qué ocurre? ¿Por qué a veces no paran el ransomware? La mayoría de las veces no lo paran. Porque el ransomware, a priori, no es un malware. Se llama malware porque al final te hace una puñeta, pero no es un malware a tal hecho. Es un malware, este es un software que se intenta instalar en tu equipo, elevándote permisos, intentando cifrar cada uno de los archivos que se encuentra, y no lo tienen, normalmente ese software no lo tienen metido dentro de las firmas porque esto evoluciona cada día, ¿no? Entonces, es lo mismo que al principio, no sé si sabéis que los sistemas operativos de Windows tienen una cosa que se llama shadow copies o VSS, que te permiten restaurar el equipo en un punto anterior al haberte sucedido cualquier tipo de incidente, cualquier virus, cualquier cosa, ¿no?
pues lo primero que hace el ransomware es cifrar las shadow copies. Porque, claro, los primeros ataques de ransomware, enseguida los informáticos nos dimos cuenta, coño, te restauro, se acabó el problema, ¿no? Y entonces buscábamos las shadow copies como locos por cualquier rastro que había dejado el ransomware. Y funcionaba. Se dieron cuenta y entonces cifraron las shadow copies. Como saben cómo funcionan los antivirus, lo que hacen es evitarlos. Los evitan directamente. Entonces, no los van a parar. Por tanto, la diferencia entre un antivirus, que puede haber antivirus con una buena anti-ransomware, supongo que sí. Yo no conozco todos los productos, ¿no? La mayoría que conozco no suelen ser grandes en anti-ransomware, ¿no? Vamos a ver, muy buenos en anti-ransomware. Muy buenos antivirus, muy buenos para temas de navegación, para un montón de cosas, pero no para detectar un ransomware. Entonces, se puede compatibilizar, ¿no? Porque un anti-ransomware lo que hace es analiza el comportamiento de la máquina, independientemente si eres tú o eres un software. Si tú tienes instalado, o sea, tú quieres cifrar algo en tu máquina, un anti-ransomware tiene que decir, oye, ¿eres un ransomware? Y entonces dice, no, que soy yo, pues dame la clave y tal, y entras y punto. Si no haces eso, si no hace eso, no estás protegido de ransomware. Yo abogo por tener anti-ransomware y antivirus. Pero eso ya... Vale. A ver, que hay más preguntas por aquí. Sergio Gotello pregunta, buenas tardes. Recomendación de póliza de ciberseguro, de ciberriesgo en general y concretamente para autónomos o pequeñas empresas no relacionadas con la tecnología. Por ejemplo, abogado, restaurante. Gracias. Bueno, yo ya eso casi es más de recoletos. Por supuesto. Te doy un relevo, Eduardo. Eduardo, mira a ver. Sergio, vamos a ver. Nosotros en la consultora, digamos que distinguimos, como tú bien dices en la pregunta, si el cliente a proteger es autónomo, pyme pequeñita o más grande, ¿no? Nosotros tenemos un poco en el portfolio de compañías para estos riesgos más sencillos de autónomos y pequeñas pymes. La póliza de Reale funciona muy bien, la póliza de Zurich también está muy bien enfocada para ese segmento. La de Zurich quizás más que para el autónomo, para la pyme y la ME, ¿no? La PI y la ME. En otro nivel, digamos, de estructuras más complejas por empleados, actividad, facturación, etcétera, pues ahí, además de las anteriores, pues entran en juego pues, otras aseguradoras especialistas en ciberseguridad, ¿no? Como pueden ser CHAP, como puede ser Hiscox, como podría ser AIG, ¿no? Quizá AIG esté un poco en el top de coberturas para estructuras más complejas. Ese es un poco nuestro portfolio de compañías para las pólizas de ciberseguridad. Hay una pregunta aquí más de Joaquín Jurado que me gustaría dar mi opinión. Me dice que, vamos, Joaquín, gracias a ti, no a mí, sino a ti por estar aquí. Pero dice que cada vez más instituciones y empresas al hacer uso de sus páginas web nos invitan a descargar sus apps. ¿Hay diferencia de seguridad entre el entorno web y sus apps? Claro, hay mucha diferencia. Los dos tienen sus riesgos, tanto la web como las apps. Yo lo que me plantearía siempre es, ¿necesito la app de esta institución o la necesito o puedo acceder a través de su página? Las páginas son fácilmente suplantables, hay que tener siempre en cuenta y mirar que está el candadito ese puesto arriba a la izquierda y que estamos entrando donde hemos dicho que queremos entrar. Porque suplantar una página es facilísimo. Entonces tú entras, vas a meter tus credenciales, parece que te has equivocado y te dirigen directamente, esto en segundos, ¿eh? Esto lo hacemos habitualmente en demostraciones en Lazarus. Y luego te dirigen a la página buena y tú ya has creído que te has equivocado y alguien ya te ha captado tu contraseña. Y en las apps, pues claro que tienen hay diferencias, ¿no? Pues depende cómo está desarrollada, son diferentes lenguajes de programación en el entorno web y en las apps. No quiere decir que sean directamente maliciosas, pero claro que tienen que actualizarse.
Cuando hablamos de la vulnerabilidad, de analizarnos las vulnerabilidades de nuestra empresa, de una empresa, de su IP, de los elementos conectados, en fin, del software que tiene, también en un entorno web o en las apps hay que analizar esas vulnerabilidades. Todo se obsoleta, ¿no? Hemos visto campañas de phishing brutales a apps de cuentas bancarias con pérdidas millonarias para los bancos. Nosotros hemos trabajado conjuntamente con un par de bancos en ese tipo de campañas y todos entraban a través de brechas de seguridad que tenían las apps. Hay que decidir. Yo, por ejemplo, si os vale de algo, no tengo apps bancarias instaladas en mis móviles. De momento. Vale, ¿hay alguna pregunta más que nos hemos saltado? Por aquí hay de OK. ¿Perdón? Sí, mira, OK Gestión pregunta, ¿y con los móviles qué medida de seguridad debemos adoptar y que ahora son pequeños ordenadores al fin y al cabo y tenemos en ellos un montón de datos? ¿Alguna app recomendable para instalarnos? Pues una app fundamental es un antivirus, algo que te avise de las navegaciones, de las apps fraudulentas. Son muy baratos. Se metes en internet, buscas un antivirus para móviles y te salen y a lo mejor te cuestan 7, 8, 10 euros. Y yo lo recomendaría siempre, no conectarnos a las wifi públicas si vamos a conectarnos al banco o hacer, yo qué sé, o vas a meter una clave de cualquier otro lado. Todo ese tipo de recomendaciones son muy interesantes, o sea, muy importantes tenerlas en cuenta. A diferencia de los riesgos de entre un móvil de momento, entre un smartphone y un ordenador que está conectado en tu empresa, pues hombre, el móvil te puedes quedar sin él, pero no te va a afectar al funcionamiento de la empresa, ni a los datos, ni vas a tener seguramente ninguna brecha de seguridad. Te van a captar datos personales. Puedes tener ransomware también en los smartphones que no van a ir más allá del smartphone, que se soluciona razonablemente sencillo, de manera sencilla. Pero yo siempre recomendaría tener algún tipo de protección mobile, ¿no? No quiero recomendar ninguno, pero vamos, hay varios que son interesantes de tener y lo único que te va avisando es si te estás descargando algo que sea malicioso, te pide datos de más, si te va a consumir mucho, en fin, una serie de datos que son muy interesantes de tener. ¿Para iPhone también, Eduardo? Sí, normalmente los hay, pero son menos necesarios. iPhone suele estar más protegido que Android. No obstante, quiero decir una cosa, nosotros que también hemos desarrollado en algunas ocasiones apps para Android y para iOS es muy exigente, es muy difícil que te puedas bajar una aplicación maliciosa en iOS y porque te auditan el código, la funcionalidad, la usabilidad, todo te lo auditan una a una de las aplicaciones que tiene iPhone están hiperauditadas y antes no era muy fácil subir a Android y ahora no, ahora también las están auditando, o sea, con lo cual cada vez, lo que pasa es que Android ha sufrido mucho de esa libertad que había de subir aplicaciones y ahora ya cada vez, pasa que se las cuelan más, pero ya no tanto, o sea, ya no es tan fácil subir cualquier aplicación a las markets de esta gente, ¿no? Vale, Vicente nos pregunta, ¿podemos confiar en los gestores de contraseñas, los programas? Si son, claro, que depende de cuál. Yo no soy muy experto tampoco en ese tipo de gestores, pero sí, lo normal es que de los que conocemos sí que suelen ser fiables. Tampoco, no tengo gran experiencia yo en esto, no quiero equivocaros, porque a ver si voy a deciros que sí vais a descargar uno, yo consultaría, vería opiniones y contrastaría. No puedo, en este caso, ni siquiera podría recomendaros uno, pero si es mucho interés, yo hago la consulta a alguien que esté más especializado en mi empresa y se lo paso a Recoletos, a Eduardo, a Elena y a Vicente te digo los que vemos más seguros y ya está, sin problema. No sé si queda alguna pregunta más. Yo creo que hemos respondido a todas. Si hay alguien que se haya quedado en el tintero, que avise. O que calle para... Espero no haber aburrido mucho. No, para nada. Al contrario, Eduardo.
Oye, como nos hemos pasado ya 5 minutos del horario previsto y a falta de que algún rezago pueda poner alguna pregunta más en el chat, si os parece vamos concluyendo. En primer lugar, Eduardo, agradecerte de nuevo. De verdad que para mí es un placer y un lujazo que hayas invertido un ratito de tu tarde en el día de hoy con nosotros, porque es un placer escucharte por lo ameno y lo didáctico de tus intervenciones. De verdad, gracias. Muchas gracias a vosotros. En cuanto a, bueno, la parte del clúster y los socios que estéis conectados y por refrescar un poquito el convenio de colaboración que tenemos en vigor, yo pienso que el momento que atravesamos es especialmente delicado y crítico, ¿no? Como para tener más afinado que nunca los programas de seguros de la empresa, tener presentes las posibles responsabilidades tanto a nivel particular como societario que por reclamaciones podemos tener, saber cómo poder defendernos de un ataque de los malos, ¿no? De los delincuentes, como los llama Eduardo, de cumplir con la normativa en vigor que nos afecte directamente, ¿no? Llevamos, pues desde, como os he visto en la presentación, desde el RGPD por protección de datos, pasando por los planes de igualdad, incluso derivando en un programa de prevención penal, compliance penal o corporativo, ¿no? Entonces, animaros a todos los socios en base al convenio que tenemos con vosotros, a través del cual nosotros realizamos auditorías de situación aseguradora, de ciberseguridad y de cumplimiento normativo de manera, por supuesto, absolutamente confidencial, gratuita para los socios del clúster y sin compromiso porque, como decimos, pensamos que es un momento especialmente crítico para que uséis y utilicéis el convenio que tenemos, ¿no? Nosotros estaremos encantadísimos de ayudaros con este tema en el que somos expertos. No sé, Eduardo, si puedes poner la última pantalla de la presentación en la que están los datos de contacto mientras vamos terminando. Ahora mismo. Fenomenal. Bueno, yo por mi parte, en último lugar, agradecer al equipo directivo de Ara Health pues su preocupación y su empeño por aportar en todo momento tanto conocimiento como soluciones de cara a sus asociados, ¿no? En unas materias que consideramos que pues, bueno, son muy importantes, si no vitales, para garantizar la viabilidad en el medio y en el largo plazo de sus socios y creo que es de agradecer, ¿no? Para el equipo directivo de Ara Health, representados hoy aquí con Javier Ruiz Poza y con Carlos Lapuerta. Y al resto de la gente que os habéis conectado, pues encantadísimo también de que lo hayáis hecho. Agradeceros vuestro interés y vuestro tiempo y que, bueno, esperamos que os haya gustado el formato y que haya sido de utilidad para todos y a vuestra entera disposición también para lo que necesitéis. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos. Esteban, ¿quieres añadir algo? Que te veo en pantalla. ¿Puedes quitarle el mute a Esteban, Elena? ¿Cómo, perdón? ¿Puedes quitarle el mute a Esteban? No, se lo tiene que quitar él, a ver si... Bueno, él te está oyendo, o sea que... Esteban, mira a ver, que no se te oye. Es que estoy compartiendo la presentación que veo... A ver. Ahí. ¿Se ve en mi pantalla? Sí. Vale. A ver. Esteban, si nos oyes, activa el micro, que no se te oía. Lo estoy intentando. Ahora sí te oye. A ver, llevaba un rato intentándolo. Digo que nada, que la sesión me ha encantado, como la soléis hacer siempre, y Eduardo Ratia, pues es un fenómeno, sabe muchísimo de lo suyo. La lástima es que haya que resumirlo tanto, porque yo creo que hay tanta diferencia entre lo que sabe él y lo que sabe más, que yo creo que hay cosas que se nos quedan ahí en el aire, ¿no? Y yo me preguntaba cómo lo haces para que ante las intervenciones tuyas no pasen aviones cerca. O sea, ¿cómo lo haces si tienes ahí a los del aeropuerto controlados o cómo lo haces? Tengo conexión ahí con el alto mando, pero ha habido días de verdad. A la 1 o así pasa uno, a las 11 pasa otro. Y entonces cuando estoy en una reunión a veces lo paso mal porque tardan, son F-18 los que salen aquí.
y suena eso como yo estoy a 1 kilómetro así de la base y suena como un terremoto y a veces la gente pues se ha asustado y todo. Ando con mucho cuidado. Ahora por la tarde suele venir otro grande, pero más tarde. Pero bueno. Sí, señor, sí, señor. Muy bien. Pues nada, oye, yo por mi parte, de verdad extraordinario. Muchas gracias a los asistentes, especialmente a los ponentes y a los organizadores, y a Eduardo Ortiz, que suele organizarlo todo fenomenalmente bien y esta vez pues no ha sido menos. O sea, no es una sorpresa. Muchas gracias a todos. Pues lo mismo os digo, muchísimas gracias y a vuestra disposición siempre, ¿vale? Voy a salir de esta y sin nada más que decir, estoy a vuestra disposición y hablamos, ¿vale? Sí, señor. Vale. Gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós, Simón. Hasta luego. Muchas gracias por todo y adelante con vuestra tarea de como socios colaboradores, pues seguir asesorando a nuestros socios. Gracias. Gracias, Javier. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias por todo. Hasta luego.